día más de vida que el Señor nos regala, y aunque estemos aquí todos en cuarentena, el Señor sigue siendo magnificado y glorificado. Me llena de gozo el saber que el Señor va a hacer algo bello en su cuerpo, en su pueblo y en el mundo entero, y todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará ante Él. Vamos a alabar juntos al Señor en esta mañana.
días, hermanos, Dios los bendiga. Como ha sido dicho desde acá, Manchester, New Hampshire, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes en este precioso día, donde todavía estamos en pie y podemos alabar y bendecir a nuestro Dios y alimentarnos de su preciosa palabra. En Isaías 45, del versículo 5 al 7, vamos a leer esta porción donde podemos entender que todo lo que hace Dios tiene un propósito. Aún lo malo es necesario para su pueblo. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Cuántas veces lo repite el Señor para que entendamos? Que formo la luz y también creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que toda esta plaga, toda esta situación tan difícil que estamos viviendo, viene también de la mano de Dios? Y es para que todo el mundo conozca y entienda de una vez por todas la soberanía de Dios, que Él es un Dios justo, que en Él no hay injusticia. Lo hemos visto precisado a actuar de esta manera. Por lo tanto, Dios quiere purificarnos, así como está purificando el ambiente y el índice de contaminación prácticamente ha bajado a cero. Igualito, quiere purificarnos a cada uno de nosotros con esta plaga que Él está mandando. Bueno, empecemos directamente al libro de Éxodo, donde nos encontraremos con la primera cuarentena que pasa el pueblo de Dios. Esto es la primera cuarentena que registra la palabra, que el pueblo de Dios tiene que apartarse. Éxodo capítulo 12, leemos desde el 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 26 en adelante. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Nos está diciendo que esto es muy importante transmitirlo de generación en generación. ¿Por qué nosotros estamos vivos? ¿Por qué pasó la mortandad y no tocó sus casas? Porque la sangre de Cristo, del Cordero puro, limpio y sin manchas, nos protegió. Ese es un deber muy especial de todos nosotros como padres. Y los hijos de Israel fueron e hicieron ¿cómo? Puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Versículo 29 y 30 para terminar. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono. Hermanos, no hay reyes, no hay trono, no hay sabiduría, no hay dinero, no hay inteligencia, no hay consejo, cuando el Señor, nuestro Dios, manda el castigo. Y lo podemos ver hoy día muy viva y frescamente lo que estamos pasando. Dice que mató hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito, aún de los animales también. Versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto.
el gran clamor, dolor y tristeza que estamos pasando, hermanos, en este mundo, en el mundo. Porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor, no es la primera vez, continuamente se ha levantado a hacer justicia, a condenar lo malo. Y vemos cómo ha dado instrucciones específicas sobre la sangre del cordero, ese cordero puro, limpio y sin mancha, que lo pongan de esta forma. Y la plaga no tocó sus casas. Solo Cristo y su sangre preciosa está vigente hasta el día de hoy. Él es el único que puede librarnos y guardarnos para que el heridor, el ángel de la muerte, no toque nuestras moradas. Versículos 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es ese cordero el único que es puro, limpio y sin mancha, y el único que puede guardarnos y limpiarnos de todo mal. Esa sangre de Cristo que nos limpia, como dice en 1 de Juan capítulo 1:7, no lo vamos a leer, que nos limpia de todo mal. Y ese pueblo fue librado. ¿Por qué? Porque obedeció puntualmente. Y si ustedes siguen leyendo, salió con gran riqueza. ¿Por qué? Se sujetaron a la perfecta voluntad de Dios. Rápidamente pasamos a la segunda cuarentena. No puedo demorarme mucho porque si no son los mensajes pesados y nos cuesta mucho trabajo elaborarlos. La segunda cuarentena. Quisieras ver este pasaje específico donde podemos decir con toda seguridad que ellos también estaban en cuarentena, porque el ángel de la muerte estaba pasando por todas las casas. Por eso dice David, aquí en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 29 y 30. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Ahí estaba el tabernáculo que había levantado Moisés. Pero era lejos. ¿Y qué dice David? Versículo 30, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba aterrorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no podían salir, que él solamente salía para cumplir lo que le había dicho el profeta, que vaya y que compre la era de Arauna y que haga sacrificios ahí. Y por obediencia y por temor no pudo salir de su casa, o muy lejos, porque tenía miedo a morir. Lo tenemos ahora en 2 de Samuel, capítulo 24, y vamos viendo los primeros versículos del 1 al 4. Vamos a leerlos, los primeros versículos. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab, su mejor general militar a su lado, a sus órdenes, su brazo derecho, respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. ¿Por qué se complace en esto mi rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Todos estaban en desacuerdo. ¿Por qué, David, vas a hacer esto? Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a David? David, como todos vemos, ha tenido muchas debilidades y flaquezas. Y este es su último pecado en toda su vida.
ocurrió ya cuando él estaba mayor, al término prácticamente de sus días. ¿Qué le pasó? El pecado de orgullo le tomó su vida. Había tenido, si ustedes leen en el pasaje paralelo, es Primera de Crónicas, capítulo 18, 19, 20 y 21. Y hasta el 22 vemos toda una historia muy preciosa. Y tiene una de las más importantes victorias que jamás tuvo en su vida. Dios les concedió. Le ganó la guerra a los gigantes de Gat, a los descendientes de Goliat. ¿Se acuerdan cuando Goliat se levantaba y le decía a todo el ejército del Dios viviente que los iba a destrozar y que no había quien se levante? Y ahí se levantó David. Y eso lo tenía David, y eran enemigos acérrimos, y eso lo tenía David en su corazón. Y Dios le permitió exterminar, dice, a toda la descendencia de Goliat, a Gat. Entonces, hermanos, como les he dicho, pueden leerlo más adelante en sus casas. Y esto dice a Dios le desagradó tremendamente que David se enorgulleciese y dijese: ¡ay, ahora yo he ganado todas las guerras! Ahora soy el mejor rey del mundo y voy a hacer un censo para que todos sepan la cantidad de militares y de hombres valientes que yo tengo. Y esto, 1 Crónicas 21:7, le dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a todo ese pueblo. Cuando un padre de familia, cuando alguien en una casa hace algo malo, todo el pueblo tiene que pagar. Y así fue. E hirió a todo Israel. Ese orgullo estaba en la cúspide de su vida. Ganaba las batallas como si nada. Extendía sus dominios. Tenía sus militares en todo lugar. Dice la palabra que estaba, lean ustedes Primera de Crónicas, en Siria y Damasco. Tenía militares, tenía su gente, tenía todos ellos sujetos a él. Era el rey más grande del mundo. Todos sus enemigos, a todos los que había vencido, eran tributarios a él. Les llevaban el oro, toda la plata, a su reino. Pero él dio lugar al diablo, al enemigo. Y hermanos, ese es el lugar más difícil, es el momento más difícil en nuestras vidas. Cuando Dios nos bendice y nosotros creemos que todo eso proviene de nosotros y nos enorgullecemos. En Egipto, ¿se acuerdan cuando el pueblo estaba oprimido? Lloraban y clamaban. Pero cuando fueron a Babilonia y todo les iba bien, no les importaba nada. Así es, ese es el lugar muy delicado, hermanos, cuando Dios nos bendice y nos prospera. Entonces cae David en los mejores años de su vida. Quería exaltar su poderío. Y Dios se lo permitió, y Dios le permitió hacer ese censo, aún en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque tenía que tratar de una vez por todas su corazón. Estaba en su corazón. Y hemos visto en 1 Crónicas 21:3 cómo Joab le dice, su militar: ¿por qué procura mi señor esto? ¿Qué será? ¿Qué será para pecado a Israel? Le advierte. Y así siempre Dios nos manda advertencia a través de sus hijos. ¿Se acuerda cuando iba a pecar con Betsabé? Y le dice a su siervo: tráeme a Betsabé. ¿Qué le dice su siervo? Pero ella es esposa de Urías. Como quien dice: date cuenta. Y a él, empecinados nosotros, en nuestro necio corazón, hermanos, provocamos la ira de Dios. Pero acá en el versículo 10 de segunda de Samuel, capítulo 24, él se arrepiente, le pesó en su corazón, reconoció después que vino los generales y le dijeron: mira, esta es la cantidad y todo lo que tú tienes, mira. Le dolió el corazón y dijo: estoy en gran angustia, ¿cómo he podido pecar así? Y confesó su pecado. E inmediatamente Dios le manda al profeta Gad, que es el que le siguió a
a Natán. Hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le decimos, Señor, sí, he pecado, perdóname, algo sucede en el corazón de Dios. Se arrepiente el mismo Dios de tanto mal y se retracta del mal que había preparado. La plaga, la mortandad se detuvo. Versículos del 15 al 17. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra con la espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David reacciona, David se da cuenta el daño más grande, el mal que ha traído a todo su pueblo. Hermanos, cuando hacemos algo malo, afectamos a toda nuestra casa, a toda nuestra familia, a toda nuestra iglesia, a nuestra nación. Y Gad el profeta va, el Señor lo despierta y le dice, anda y anúnciale que va a haber un castigo severo, que porque Dios es justo, tiene que castigar lo malo, y que va a mandar una plaga, el ángel de la muerte que pasaría y mataría. Dios tiene una manera muy peculiar de tratar nuestras vidas, nuestros pecados y nuestras áreas malas. Lo que más le importaba, su gente, a ellos iba a mermar, iba a reducir su ejército. Voy a reducir lo que más te enorgullece, ¿no? 70,000 personas. Ahora en todo el mundo, Israel es chiquito, es como Ica. Y murieron 70,000. Hermanos, eso le rasgó el corazón, le destrozó a David. Y el profeta le sigue dando indicaciones y le dice, sube a la era. Era quiere decir parcela. Y cómprala. Y haz un altar. Y sacrifica holocaustos a tu Dios. Él va inmediatamente. Y va, no lo espera 2 veces. Va y sube. Donde el Jebuseo, donde Ornán o Arauna. Y Arauna, que estaba ahí con sus hijos, ordenando, trillando, trabajando en su chacra, en su terreno, lo ve venir desde lejos al rey. Y se prepara. Y le dice, ¿sabes qué, rey? Se postra hasta el suelo y le dice, yo te voy a regalar, te voy a dar todo, no necesitas comprarme, te voy a dar el terreno, te voy a dar las vacas, los carneros, los corderos, todo lo que tú necesites, yo te lo voy a dar. No me tienes que dar absolutamente nada. Aquí David hace una de las más grandes y bellas declaraciones que una persona, un hijo de Dios puede hacerlo. Se ha predicado cientos de veces y se puede seguir predicando de 1000 formas, en todos los tiempos y en todas las edades. Versículos 24 y 25. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dijo David a Ornán,
por aquel lugar y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y él le pagó por su justo precio. Eso es una gran enseñanza para nosotros. Y él hizo al pie de la letra, como le dijo el profeta, enviado por Dios. Hermanos, el orgullo es abominación a Dios. Dice en Proverbios 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es el primero? Los ojos altivos, el orgullo. Dice que al orgulloso lo mira de lejos, no quiere que ni se acerque, que lo detesta. Eso, así es Dios. Dios dice que resiste a los soberbios, pero Dios ama a los humildes. El orgullo es antes de la caída. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice la palabra. Y David sabe eso. Y se humilla y reconoce su pecado y se postra en polvo y ceniza, como las otras veces. Él sabe que Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Esta fue la última guerra en la vida de David. Si ustedes pueden leer Crónicas, ya les he dicho desde el 18. Después viene un tiempo de paz, al igual que Dios permite que David haya conquistado tantos reinos y le da a su hijo, y de aquí en adelante viene la paz, y le da a su hijo Salomón ese reinado de completa paz. Hermanos, ese lugar donde fue David, que compró esa parcela, esa era de Arauna, ese lugar, ¿sabe qué lugar es? Ese es el monte Moría, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Ese lugar de sacrificio, de humillación, donde Dios no te pide nada de lo que no te cueste, donde Dios te va a pedir lo que te duele desprenderte. No le pidió a Abraham sus riquezas, Abraham era muy rico, le pidió lo que más le estaba obstaculizando su caminar. Dame lo más preciado. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Ahí fue donde terminó de purificar a su siervo David e hizo que él tuviera el corazón conforme al corazón de Dios. Y de aquí en adelante David vivió para cumplir el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Versículo 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Ahí en ese monte Moría, el lugar de sacrificios. Ahí ofreció ese sacrificio tan grande, a ese cordero inmolado. Y ahí paró la mortandad, hermanos. Queremos que pare la mortandad. Queremos que plaga no toque nuestra casa. Vayamos a ese monte, a ese lugar de sacrificio, a ese lugar donde nos ponemos serios con Dios. Y en el capítulo 22 de Primera de Crónicas, versículo 1, dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, y aquí el altar del holocausto para Israel. Donde Salomón edifica el majestuoso templo de adoración donde se presentarán los más grandes sacrificios continuos. Está aquí escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, en Jerusalén, que había sido
mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y ahí fue donde Salomón construyó el templo. Un lugar donde tendría que hacer los sacrificios continuos, donde todo el pueblo vendría a pedirle a su Dios, a orar, a hacer votos con Él. Pero hoy representa el lugar donde Dios espera tus votos, tus sacrificios. El lugar donde la pecadora rompió lo único que tenía y lo más preciado. Ese es el Moría de hoy, tu frasco, el frasco de alabastro. Donde Esther dijo, iré a ver al rey, y si perezco, que perezca. Ese es el Moría que Dios tiene preparado para tu vida y para la mía. Donde Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Me entrego totalmente, una entrega verdadera, una entrega genuina, una entrega total. Dios está esperando que subamos a ese monte Moría para pagar ese precio verdaderamente que merece, que tenemos que pagarlo por seguir a nuestro Dios, si verdaderamente lo amamos. Es un lugar, hermanos, que si nosotros vamos a ir al cielo, es un lugar que nos espera Dios, más tarde o más temprano, o tal vez en nuestro lecho de muerte. Tenemos que entregarnos totalmente y tenemos que entregarle lo que más valoramos, lo que impide nuestro crecimiento, nuestra cercanía, nuestra comunión íntima con Él. Tenemos que echar nuestras coronas a sus pies. Estamos en ese tiempo, hermanos. Yo creo que Dios ha creado esta cuarentena para nosotros. Pedirle y clamarle y darle sacrificios que nos cuesten. Que Dios pueda hablar a nuestros corazones, hermanos. Pongámonos a cuentas, aprovechemos este tiempo, hermanos. Y cuando Salomón, ya es el tercer punto, y cuando Salomón termina el templo, hace una oración profética en este lugar, donde se harían los sacrificios continuos, porque él sabía lo que venía, sabía de las pestes, de las plagas, de toda la desgracia que tiene que vivir el mundo. Esto es principio de dolores. Y hace una oración preciosa para estos últimos tiempos que hoy día nos ayudan. Primera de Reyes, capítulos 8, versículos 30 y después del 37 al 40. Dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, dice Salomón a Dios en esta oración. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Cuando ores en ese Moría, que verdaderamente lo vas a buscar a tu corazón, al Señor con todo tu corazón, como Él quiere, Él va desde los cielos, te va a escuchar. Dice versículo 37, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, ¿qué dice? Tú oirás ¿desde dónde? Desde los cielos, en el lugar de tu morada,
y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Versículo 40, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Ese es el propósito de Dios, hacer un cambio, darte un nuevo. Cuando llegues a ese Moría, que es el monte donde todos tenemos que llegar, a ese lugar santo, a ese lugar que Dios espera, ahí Dios hará un cambio total a tu vida y nunca más seremos los mismos. Dios quiere aprovechar este tiempo para acelerar la obra en su pueblo, en su iglesia, en tu vida y en la mía. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero, puro, limpia y sin mancha, limpió esta mortandad. Ordenó que ese ángel de la muerte ya no matara más gente. Esa sangre lo limpió totalmente a David. De tal manera que sale de ese monte y lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios y dejar todo listo. Como Dios le había dicho, tú no me vas a construir, tu hijo me va a construir el templo. Hasta ahora está vigente esa sangre del Cordero, hermanos, que nos limpia de todo mal. Y como dice el Señor, anda a tu cuarto y cerrada tu puerta. Clama a tu Padre que está en los cielos, clámale en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Pídele a Dios. Y como decía Salomón también, antes de que vengan los días más malos, porque van a venir. Y no tengamos contentamiento como David. Le hicieron todo. Tuvo a Betsabé y fue el hombre más desgraciado de esta tierra. Hicieron el censo, hizo su capricho y fue el hombre más infeliz. Y en gran angustia y desesperado. Nada en esta vida nos satisface ni nos sacia. Solamente el hacer la voluntad de Dios, eso nos debe agradar. Yo no sé, hermanos, pero es un tiempo difícil, donde Dios está buscando algo de su pueblo. Como dice el mismo Salomón, si se humillare mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, donde el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré esta tierra. No dejes pasar hoy día. Anda al Moría, anda al lugar de sacrificio. Y todos sabemos qué cosa Dios quiere de nosotros. Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida. Haz una decisión final para que Él nos responda con tremendas cosas. Y por último, no quería dejar de leerles esta profecía de nuestro amado hermano David Wilkerson. Esto fue en 1986, hace 34 años, hermanos, y recién tiene el cumplimiento. Hoy día lo podemos ver con nuestros ojos. Les leo: veo una plaga llegando al mundo y los bares, iglesias y el gobierno cierran. Esta plaga herirá a la ciudad de Nueva York y la remecerá como nunca antes ha sido remecida. La plaga convertirá a los creyentes que no oran en fervientes hombres de oración y en estudiosos de la palabra. Y el arrepentimiento será el clamor del hombre de Dios desde el púlpito, y de todo esto saldrá un tercer gran despertar que barrerá a América y al mundo entero.
preciosa palabra que hoy día con nuestros ojos podemos ver el cumplimiento de este gran siervo de Dios, que tal vez en sus tiempos se burlaron, pero hoy día reconocemos que verdaderamente era el Señor hablando a través de él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos malos, donde sabemos que tú cuidas de tu pueblo, tú guardas a tu pueblo. Señor, donde sabemos que no hay lugar seguro, que has hecho tambalear al mundo como un árbol, Señor, y se han caído todo. Señor, ten misericordia de nosotros primeramente. Cumple tu propósito por el cual tú has mandado esta peste, esta mortandad. Cumple tu propósito en nosotros, Señor, porque tú tienes la mira en nosotros. De tu pueblo depende, Señor, que tú puedas, de David dependió, que pueda parar esta mortandad. Levántanos, Señor, que nos pongamos serios contigo, que no hay bien para nosotros fuera de ti. Tú eres el único que hace la herida y el único que puede sanarla, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría para contar nuestros días y para saber, como dice Moisés, cuán frágiles somos. Señor, habla a los corazones, muy especialmente de tu iglesia, Señor, y que nos pongamos de pie y que subamos a tu presencia, Señor, a ese camino nuevo, vivo y santo que tú has abierto con tu sangre preciosa, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, porque solo ahí alcanzaremos misericordia y el oportuno socorro para nuestras almas y la de todo el mundo, Señor. Que pueda haber una gran cosecha, oh Dios, en estos tiempos que tú has propiciado, Señor, y que tú estás moviendo todo lo movible para que solamente quede lo inconmovible, que eres Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, Dios los bendiga, los amo, los recuerdo. Y yo creo que ya lo he dicho y lo voy a volver a decir. El sacerdote tenía el pectoral con las 12 piedras, que eran las 12 tribus. Y así yo los llevo en mi corazón, aunque estemos lejos físicamente, pero en el Señor somos uno. Dios los bendiga.